Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un episodio del podcast de Voy al Teatro. Este podcast en donde platicamos con creadores, creadoras de todo el país sobre sus trayectorias, pero también de esas historias personales que entrecruzan su trabajo y justo que les van construyendo también como personas. Estoy muy contento de tenerles aquí nuevamente. Si no se han suscrito, por favor, a través de las múltiples plataformas que existen de podcast, por favor háganlo, y también a través de nuestro canal de YouTube, si es que nos están viendo, que lo compartan, nos ayuda mucho porque las artes escénicas requieren mucha difusión y su apoyo es muy valioso. Pues bueno, el día de hoy estoy muy contento de tener a la invitada, que bueno, ustedes ya lo vieron ahí en el título del podcast, pero estoy muy contento porque es alguien a quien he tenido un contacto pues ya de mucho tiempo, hemos podido trabajar juntas, que hemos hecho proyectos, hemos reído, un montón de cosas, y hoy vamos a platicar un poquito de ello. Muchos de ustedes ya la conocen y pues ella es mi querida Alejandra Serrano. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Ay, muchas gracias y muy contenta y agradecida siempre contigo porque siempre tratamos de mantenernos cerca y te lo agradezco. No, pues muchas gracias, el agradecimiento es mutuo. Y oye, pues vamos a platicar de muchas cosas. Estoy muy contento de que estés en este episodio de los últimos de esta temporada. Hay que decirlo casi ya cerrando este año. Oye, pues me gustaría preguntarte primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está Alejandra Serrano en este momento? Qué pregunta tan rara. Bien, estoy muy contenta. Estoy saliendo de un periodo un poco complejo como todos yo creo, ¿no? La pandemia dejó estragos que poco a poco se fueron sintiendo y asentando y sí siento que estoy saliendo como de un marasmo largo. Pero también ha sido, o sea, lo mismo que fue como tan difícil, ha sido muy interesante, ¿no? Como muy creativo, de muchos encuentros, de reafirmar amistades, pues sí, eso, muchas cosas. También incluso como gremio, tantas pérdidas que hemos sufrido juntos y ha sido bonito ver cómo nos juntamos alrededor de eso. A pesar de siempre las cosas que tenemos como muy contrarias en la comunidad, al final de cuentas sí siento que sí logramos hacer comunidad y sí nos pesan las pérdidas de otros, las problemáticas que otros enfrentan. Entonces eso, aunque también ha sido muy desgastante emocionalmente, pues ha sido pues también un poco reconfortante en la humanidad, de nuestra propia humanidad como gremio. Sí, eso creo que ha sido de las cosas buenas, aunque, insisto, como desgastante, ¿no? Emocionalmente muy complicado. Pero ahí vamos. Al verse amenazados, los periodistas Ricardo Aldana Chávez y Alejandro Hernández Pacheco tuvieron que abandonar México forzados a vivir en el exilio. El Paso se presenta el 16 de octubre a las 17:20 horas en el Teatro Santa Ana, en Guanajuato. Relámpago se siente solo y su mamá Tormenta ya no es la de antes, desde que el torbellino de su hermano se tuvo que ir perseguido por monstruos de los que habla en su carta de despedida. Algo raro le pasa a mamá. Se presenta el 13 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura, en Sonora. Ven a bailar y pasar un rato muy agradable con este grupo que te hará vivir la vida de un congal en tan solo 90 minutos. La Madrota Teatro Cabaret. Se presenta el 6 y 7 de octubre a las 20 horas en el Centro para las Artes Tetiem, en Puebla. Esta es la historia de Fátima, quien llega a una nueva escuela donde conoce a Alba y Aurora, quienes son hermanas gemelas. Así se convierten en mejores amigas,
Aunque en un inicio no tienen más amigos por sus particularidades, pronto su círculo crecerá. Pulsar. Se presenta todos los miércoles del 6 al 25 de octubre a las 20:30 horas en Foro Shakespeare en Ciudad de México. Concierto de celebración a 30 años del primer disco como solista de la cantante y compositora Jaramar. Todas las naves del mundo. 30 años de Jaramar. Se presenta el 27 de octubre a las 20 horas en Foro Larva. Esta es una obra de danza contemporánea en la que se aborda la ansiedad y la confusión durante la segunda década de nuestras vidas. Pasos de agua. Se presenta el 19 de octubre a las 19 horas en Foro Larva en Guadalajara. No, y coincido con esta visión de poderle encontrar esos lados positivos, no por otra cosa más que para hacerlo más llevadero, ¿no? Porque si nos enfocamos en los lados oscuros, pues nos lleva a la fregada. Sí. Oye, pero lo siguiente que quisiera preguntarte ahora, sabiendo cómo te encuentras en estos momentos, es irnos un poquito hacia atrás, viajar un poquito en el tiempo, y quisiera preguntarte cómo es que Alejandra Serrano llega a las artes escénicas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué suceso hubo? ¿Cómo fue ese acercamiento para que las artes escénicas se empezaran a volver tu oficio eventualmente, ¿no? Pero ¿cómo fue ese primer contacto? Una cosa muy bizarra, porque realmente nunca lo consideré. Aunque desde niña estaba yo en una escuela donde nos obligaban a hacer teatro completamente. O sea, el examen final era una obra de teatro. Y de hecho una en español y en inglés, ¿no? Porque una escuela. Pero nunca lo consideré como algo, como profesión o como algo serio. Ya hasta cuando me tocaba elegir carrera, y yo más bien entré por todos los lados equivocados. Yo estaba pensando más bien, porque en ese momento estaba muy metida en los movimientos estudiantiles. Bueno, tú me conoces, siempre he sido ahí un poquito así. Entonces, pues andaba en los movimientos estudiantiles en la prepa, y ahí conocí el CLETA, que era como pues una organización de protesta muy famosa porque lo llevaba al arte justamente, ¿no? Y como que esa era mi idea, pues, estudiar teatro para andar haciendo propaganda izquierdosa en el mundo. Obviamente me desilusioné mucho como de toda la política, y también del teatro político, también lo panfletario me di cuenta que no funcionaba, y me desencanté de eso, pero me enamoré del teatro al mismo tiempo. Entonces fue como llegar a... Y fue muy chistoso porque porque yo entré a la UNAM, entonces como venía de la UNAM, pues era un poco pase automático, tal. Pero en cuanto llegué a teatro, fue como pues sentirme por primera vez en un lugar donde como que siempre me había sentido fuera del lugar. Y cuando llegas a ese lugar, dices, aquí sí encajo, ¿no? Como que aquí sí, y me encuentro. Y pues ya, me quedé. y creo que no hay casi nada del teatro que no haya por lo menos probado una vez. Oye, justo quería preguntarte ahora eso. Comienzas de esa forma y ya comienzas a estudiarlo. ¿Cómo fueron esos primeros años, sobre todo con este antecedente que compartes de pues buscar que el teatro fuera esta herramienta política y de movimiento, de conciencias y demás? ¿Cómo fueron esos primeros años de ti como estudiante de teatro? Ay, no, fueron, o sea, justo como me había desencantado y ya me había zafado de todos los movimientos, porque a mí me tocó la huelga del 99, entonces ahí me peleé con todas las ideas y no estaba de acuerdo en muchas cosas, y entonces me alejé muchísimo y me dediqué a reventarme, por supuesto, así como cualquier universitario, o sea, ¿no? Claro. Y entonces, sí, y ahí iba como encontrando cosas, ¿no? Del teatro donde me iba comunicando. Y curiosamente siempre me llamó la atención la crítica, como que era algo que quería hacer dirección, pero luego también la dirección me resultó muy cansada.
me cuesta trabajo como estar coordinando los actores y eso como que al final no me gustó tanto, y sentía que lo que me gustaba, después más bien descubrí que lo que me gustaba de la dirección, que era como desentrañar el texto y ver cómo transformabas esa especie de acertijo que estaba envuelto en un texto y irlo desplegando de una manera distinta en escena, pues mucho de eso lo podía hacer en la crítica, ¿no? Como con el trabajo del director, o sea, desenvolver ese acertijo. Entonces eso fue como lo que me fue fascinando más, y ahí me fui metiendo. También mis primeros años eran muy raros, porque al mismo tiempo primero yo trabajaba en una agencia de viajes que era de mi familia, luego tuve un café, o sea, siempre estaba como combinando con otras cosas, y todo eso también lo terminé haciendo en el teatro, porque de pasar de la agencia de viajes a organizar festivales, pues realmente es como un pasito, porque yo organizaba grupos deportivos principalmente, que era lo que hacíamos en la agencia de viajes. Entonces eso, hacer un festival, pues es muy transparente. Entonces como que para mí fue muy fácil entrar por ahí, y es lo que he seguido haciendo, que es lo que me gusta, o sea, como que voy mezclando todos los conocimientos y todas las cosas que sé hacer y que me gustan. Entonces tampoco disocio como lo administrativo de una práctica creativa. Siento que justo en nuestro gremio tenemos, o sea, no hay fórmulas, no hay estructuras. Todos los cursos que he entrado de marketing, ¿no? De incubadoras y eso, la verdad es que lo primero que te dicen es que no hay una fórmula, y cuando te enseñan algunas estrategias, pues todas están basadas en un plano ideal que nunca existe y nosotros siempre trabajamos con números rojos. Entonces como que pues no me funcionaban. Entonces justo ahí hay una parte creativa importante de cómo hago que rinda este dinero para todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y cómo invento estrategias para entender cosas que no entiendo, ¿no? Como el marketing y todo eso. Que tú sí lo haces bien. Los demás no tenemos esas herramientas. Más o menos. Pues tenemos que andar inventando cosas, ¿no? Pero a mí me gusta como darle muchas vueltas y buscar el camino más complicado. Eso me cae bien. Oye, justo ahorita que dices todo esto, cuando estaba como, pues, digo que lo hacemos con cada invitada, o sea, cuando estaba viendo como de los puntos que iba a tocar contigo, trato de irme como en una especie de orden, ¿no? Pero justo contigo era así de, pero hacía esto mientras al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto va a estar así, todo entrecruzado, porque justo como dices de que la cafetería y la agencia de viajes y eso, o sea, así te he visto todos estos años, o sea, cruzando y corriendo de una cosa a otra. Entonces, a quienes nos esté viendo y escuchando, si siente unos saltos raros en el tiempo, usted déjese llevar, déjese llevar y fluya con la conversación. Soy rizomática. Sí lo eres, sí lo eres. Oye, hablando de estos saltos, porque quiero ahí como brincar una parte para después regresar justamente, en toda esta cuestión de la crítica y esta parte también que tienes mucho pues de la investigación, que es una parte, diría, muy dentro del montón de cosas que haces, creo que eso destaca mucho en ti, el tema de la investigación. De pronto aparece teatromexicano.com, ¿no? Un sitio web que pues acá también al tener otra página, ¿no? Se volvió como un referente importante y decir, mira, hay alguien que está haciendo. ¿Cómo fue que surge la idea de hacer teatromexicano.com? ¿Cómo surge? Bueno, yo estaba, o sea, sí, a la investigación llegué por el periodismo, en realidad. Ahorita sí es como mi roca más, ¿no? Mi roca angular es la investigación. Y ahí coexistieron, ¿no? La crítica y la investigación y el periodismo en Teatro Mexicano, ¿no? Sí, más bien ahí iniciaron propiamente. Yo empecé a hacer investigación de manera muy empírica, pero nace de un proyecto periodístico.
porque yo llego a Jalapa, empecé a hacer crítica teatral en un diario local, y a partir de estar trabajando en eso, pues mis preguntas eran de periodismo. ¿Cuánto teatro se hace? ¿Por qué no tenemos como información? ¿Qué pasa con el teatro que no se ve? O sea, lo que hay en la muestra es representativo. ¿Qué tan representativo es? ¿Cuánto teatro se hace en los estados? Y no había como esas respuestas. Pero te digo, inicialmente era un interés periodístico. Entonces, inicio haciendo justamente los anuarios, que ya es una investigación, pero te digo, totalmente como de oído, tratando de responder estas preguntas, que insisto, eran originalmente preguntas periodísticas. Y el sitio Teatro Mexicano originalmente estaba pensando como una wiki, donde se iba a subir toda esa información. Originalmente se subió y la podías editar y cada quien podía ir. Cada que tú subías un nombre, se generaba un perfil automáticamente y se acumulaban todas las obras de ese. Y la verdad es que estaba súper chido, pero todo se hizo a mano y como muy artesanalmente, y fue imposible de sostenerlo. Tú sabes lo que cuesta y lo difícil que es estar actualizando un sitio. Entonces, eventualmente ya no se pudo sostener, pero a la hora que se hace ese sitio, que fue en 2008 me parece, automáticamente empieza a surgir la necesidad de tener un lugar para noticias, ¿no? O sea, como que empezaban a pasar cosas alrededor y entonces las empezamos a subir así, no más, y eventualmente ya se fue derivando en un proyecto mucho más amplio, ¿no? Que fue la página web, que el proyecto como tal, con toda la amplitud que queríamos que tuviera, duró como 2 años. En realidad fue muy difícil, o sea, porque además hicimos una parte que era, ya no te tocó verlo, yo creo que era Adopta un teatrero, que era Sí lo vi. Sí. Eso estaba padre. Teníamos una cartelera, pero la cartelera era wiki, tú podías subir la información. O sea, como que la idea era que todo fuera muy 2.0 seriado, antes de que hubiera Facebook incluso, y entonces eso todavía como que hacía difícil que la gente lo adoptara, por un lado, y por otro lado mantenerlo seguro, sin virus, fue imposible. Entonces se fue reduciendo. También teníamos muchos podcasts, al principio teníamos varios, y sí, era un trabajo de tiempo completo, y ya eran muchos frentes los que estábamos abarcando, y un par de años sí lo mantuvimos, pero éramos un equipo muy chiquito, y a diferencia de ti, creo que no supimos capitalizarlo, no supimos sostenerlo, no supimos cómo armar una estructura más compleja que nos permitiera seguir con el proyecto. Entonces, pues nos quedamos como con las partes que más nos interesaban del proyecto, y más bien justo me dediqué mucho más en la investigación y a entender, pensar más la investigación, porque al principio, insisto, era como muy empírico. Y pues ya por ahí fue como que mi rumbo se fue hacia el CITRU, y entonces, bueno, todavía existe Teatro Mexicano, todavía subimos críticas, pero la verdad es que ya es un proyecto que está de salida realmente. Sí, Oye, si no pasa algo más por ahí, sí, ya es un proyecto. ¿Pero sería quitarlo de plano o que se quede como archivo? No, que se quede, o sea, sí, el archivo funciona, ¿no? De todas maneras hay archivos que tengo que recuperar, o sea, con tantos cambios que hemos tenido a lo largo de los años. Pues es que es desde el 2008. Claro. Entonces... 15 años. Ya no sé cuántos, ya no quiero contar. Entonces sí, ya es un archivo grande, creo que tiene material importante, pero también como que el impulso que tenía, que era muy, justamente muy periodístico y muy contestatario y muy coyuntural, es difícil sostenerlo. Y también obviamente hay un desgaste personal en ello, y pues sí, también ya estoy un poco más
poco más cansada, voy mucho más lento, ¿no? Antes como que tenía mucha pila para correr de un lado a otro y ahora sí las actividades sí me rebasan. Entonces, bueno, pues es algo que tendré que ir decidiendo. Antes me pesaba mucho, ahora no me pesa tanto, porque además ya no, o sea, cuando lo inicié era el único espacio similar, ahora ya no, ya hay muchos otros espacios, especialmente tu página, que ha cubierto un espectro muy amplio. Y no solo, o sea, hay como intentos locales, hay muchas más voces, entonces también ya tampoco me preocupa. Sí, porque justo yo algo que pensaba ahorita al escucharte es que primero pues que comparto la complejidad de llevar un proyecto así, ¿no? Es muy, muy complejo y al mismo tiempo es el valor que ha tenido que tú lo hayas hecho, iniciado, y porque además ha dejado muchos ecos, como lo que mencionas. O sea, creo que ha dejado una herencia importante el proyecto de teatro mexicano y eso está padrísimo, ¿no? O sea, mira, justo personalmente me hace pensar mucho en este insumo de teatro en los estados, como creador también de una ciudad que no es la capital, ¿no? Del país. Fue muy valioso, o sea, el poder medir cómo estaba el termómetro escénico a nivel nacional fue muy, muy valioso, y creo que además fue un gran ejercicio de descentralización, algo que puede parecer como muy sencillo de, bueno, pues está compilado ahí en un documento, o sea, pero todos esos datos dan información y esa información se convierte luego en proyectos, ¿no? Como de, a ver, en este estado hay muy poco teatro, hay muy poca producción, ¿qué se va a hacer para eso, ¿no? Y entonces también sé que incluso muchas instituciones culturales en el país tomaron de referencia estos anuarios para empezar a hacer modificaciones en sus dinámicas, ¿no? Y justo quiero preguntarte sobre el anuario. ¿Cómo fue ir haciendo ese trabajo? Lejos de la labor agotadora, me imagino, de la investigación, o sea, ¿cómo fue el ir descubriendo el movimiento nacional? Porque creo que tú eres una de las pocas personas en el país que podría hablar genuinamente de lo nacional, ¿no? O sea, porque sabes cómo está el movimiento local, ¿no? Acá decimos que para hablar de lo nacional hay que hablar de lo local y tú te diste esa tarea y hasta el presente de entender cómo ocurre en cada localidad. ¿Cómo fue ir descubriendo ese trabajo? Bueno, primero gracias por los comentarios, muy buenos, y además como que hacen a una sentir que tiene sentido todo ese trabajo. Totalmente, sí, no lo dudes ningún segundo, de verdad. O sea, y perdón que te interrumpa, pero es que de pronto sí te comprendo en esta sensación de, quisiera que esto hubiera durado. Pues a veces pues no se puede o ya no se quiere o mil cosas, ¿no? O a lo mejor después lo retomas, o sea, no es tan volátil y variable esto a veces, pero yo creo que sí tienes que estar muy satisfecha con lo que has logrado hasta ahora porque ha beneficiado a mucha gente, entonces no lo dudes nunca. Pero sí, es tal cual como lo señalas, es un descubrimiento, o sea, y a la fecha, o sea, como que siempre cuando tengo la idea de que algo ya medio lo conozco, me sorprenden otros datos sobre los cambios o cómo se reestructura, o cuando empiezo a generar otras mediciones o a cruzarlo con otros números, que eso pues en realidad lo empecé a hacer recientemente, y esas cosas pues sí son muy interesantes, son muy ñoñas y es difícil de compartir. O sea, realmente casi con Patti es la única que me entiende, Patricia Estrada, que además de que estuvo muchos años conmigo haciendo el anuario, pues también tiene esa visión, y entonces yo le puedo decir, adivina qué pasó, ¿no? ¿Qué descubrí con tal estado? Y ella me entiende perfecto. Entonces es básicamente con la única que puedo chismear al respecto, porque sí son como datos muy, con matices muy pequeñitos que realmente no se entienden. También me acuerdo mucho que veía, o sea, que gente que no conoces, que la ves, pero vas siguiendo su trayectoria de alguna manera por los anuarios y vas viendo qué hace, y además pues leo tantas notas y los reconocimientos a actrices ya mayores y tal, y de repente nos toca verla
en alguna obra, y Pati y yo súper emocionadas porque vamos a ver a esa actriz que no conocemos, pero que sabemos de su trayectoria, y todos así, pero no, como que nadie entiende, pero nosotras así súper emocionadas, porque claro, ya tienes una información anterior, y eso me pasa mucho, pues eso, yo conozco a muchos creadores a través de sus nombres, de verlos una y otra vez, incluso hasta cómo van creciendo, o sea, de trabajos escolares, y luego ya los veo, ¿no?, en carteleras, o luego empezaron en Puebla y ya los veo en Ciudad de México. Bueno, ahorita en la Compañía Nacional hay muchos jóvenes que me ha tocado seguir sus trayectorias de Puebla, de Veracruz y esas cosas, pues a mí me emocionan mucho. Y pues eso, siempre son descubrimientos. Y cómo van cambiando, vas descubriendo espacios independientes también, festivales que dices, festivales que aparecen, que desaparecen, a veces hacía hasta comparativas de un año a otro, cuáles eran los que existían, y hay estados donde hay mucha movilidad, o sea, como que de repente crean muchos festivales, pero solo tienen una edición, y ya. Eso, pues es como, pues son cosas que podríamos detenernos a revisar, ¿no? Y a pensar. Oye, y hablando justo de descubrimientos, vamos a dar otro salto cuántico y cambiando un poquito, digo, porque sé que fue a la par, pero como yéndome hacia atrás, este momento de tu vida en el que cambias de tu residencia a Jalapa, ¿no? Una ciudad muy importante justo en el tema teatral, ¿cómo fue eso, no? Incluso yo diría que tú eres jalapeña por elección. ¿Cómo fue ese cambio, no solo en el trabajo, sino también pues en lo personal? Yo pienso que tú eres un poco, diría la frase, como pata de perro, ¿no? O sea, de que tú te vas a donde sea. No, a lo mejor ahorita, como dices, ya desaceleraste, pero seguramente movió cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es hacer este cambio de residencia? ¿Qué cosas te atravesaron? A lo mejor el choque cultural. ¿Cómo fue este cambio de irse a Jalapa? Y yo siempre fui como muy inquieta. Primero me fui a Querétaro. Y de Querétaro sí, y de hecho antes en la universidad estaba en Oaxaca. Me iba a periodos largos. Sí, como que yo siempre tuve esta cosa de huir del DF. Yo soy chilanga completamente, mis dos padres son chilangos, y uno de mis abuelos también. Entonces, sí, soy muy chilanga, pero como que siempre me abrumó la ciudad, y te digo, como que esta cosa de siempre sentirme incómoda en lugares, y el DF también tiene esta cosa, incluso con la gente de teatro me siento más cómoda con la gente de los estados que con la gente del DF, perdón amigos, pero sí es un poco sí, hay unas diferencias ahí raras. Incluso me acuerdo una vez en Campeche haber llegado en la muestra nacional, por alguna razón todas las obras del DF estaban puestas hacia el final de la muestra, entonces había poquita gente de los estados, porque ya ves que se van como yendo, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo mucho esta sensación de, bueno, siempre es como festiva la muestra, todo el mundo se saluda a todo el mundo, y de repente llego como a una boda a la que no me habían invitado, ¿no? O sea, como que entras y todo el mundo te voltea a ver, ven si te reconocen o no te reconocen, a ver si te saludan o no te saludan, y así de, ¿qué pasó? O sea, como que el ambiente cambió de la noche a la mañana, en cuanto llegó todo. Cambiaron el elenco. Alcohol, ¿no? Y era toda la banda del DF que de repente son un poquito así más, como que solo se saludan entre los que conocen, no sé, y como sí, que los estados estamos, ajá, es distinto, y como que los estados siempre tenemos esta necesidad de estarnos comunicando con los otros, porque pues tampoco tenemos tantas oportunidades de vernos, de conocernos, y como que siempre esos espacios los aprovechamos mucho, me parece, esa sensación, ¿verdad? Pero bueno, entonces como que sí, la ciudad siempre me picó un poquito, y te digo, me fui a Oaxaca, me fui a Querétaro, en Jalapa fue donde ya me encontré también, y fui generando pues una familia, ¿no? Unas amigas que hasta la fecha
que también son un equipo de trabajo y que son con las personas con las que puedo colaborar creativamente y explorar más cosas, ¿no? Que es con el equipo de Área 51. Sí, a la fecha, pues, incluso aunque no esté trabajando directamente con ellas, rebotamos ideas, pensamos cosas, les aprendo un montón. Creo que crecimos juntas. Yo soy un poquito más grande que ellas, pero en realidad crecimos y aprendimos juntas. Y pues sí, para mí, mi corazón está en Jalapa. Sí, me gusta mucho. Tiene un movimiento muy interesante y además me tocaron unos años muy particulares porque justo de ser esta ciudad de paso, donde la gente iba, se preparaba y se regresaba a su ciudad de origen, muchos grupos apostaron por quedarse. O sea, no solamente Área 51, que es un grupo de grupos, un colectivo de colectivos amplio, pero también por las mismas fechas, un poquito más grandes son los de Merequetengue, que tienen el Teatro Rincón de los Títeres, que realmente son gente que ha desarrollado mucho el tema de los títeres y el teatro para niños también hay en Jalapa, y ellos también apostaron ellos son de Chihuahua, y apostaron también por quedarse y construir un teatro, y entonces como que sí fueron varias generaciones que se quedaron y que generaron cosas padres. Entonces me tocó, aunque yo no soy jalapeña ni estudié en la UB como ellos, pues sí soy parte como de ese grupo y los reconozco y pues me tocó ver su trayectoria y sus primeras obras, incluso de escolares, pues me tocó verlas a mí también. Entonces sí me siento muy parte de ese grupo. Incluso creo que llegó a permear en un sentido hasta de tu identidad, ¿no? O sea, a lo mejor desde lo laboral, o a lo mejor más tarde, ya tú nos dirás, pero incluso tengo como el recuerdo de llegar a ver, no sé, algún flyer, algo que indicaba que tú ibas a participar y decía Alejandra Serrano de Jalapa. Sí, claro. Bueno, es que cuando viví en Jalapa, siempre que vivo en Jalapa, pues pongo de Jalapa. Ahora vivo en el DF, pues pongo del DF. ha sido un poquito bipolar mi identidad, pues. Sí, porque claro, muchos de los proyectos, sobre todo los proyectos se gestan, ¿no? Ahí en Jalapa, Teatro Mexicano se gestan en Jalapa, y bueno, mucho de lo que he hecho y de lo que he aprendido es en Jalapa. Realmente en la ciudad profesionalmente no he trabajado más que con el CITRU, pero mi investigación se enfoca hacia los estados, entonces también como que mi mirada pues nunca está propiamente en el DF. Sí tengo algunos amigos entrañables, pero pues más como del área de dramaturgia, y eso por lo mismo del festival de la joven dramaturgia que muchos años también estuve dirigiendo y desarrollando. Y bueno, por esa parte tengo muchos conocidos de esa área y muchos en el DF, y con esa banda también me siento como más a gusto. Pero sí, directores o actores, pues sí, es gente más bien de los estados en general. Oye, y ahorita que mencionas el tema del CITRU, ¿cómo es que eso llega a tu vida? ¿En qué momento? Yo sé que fue un poco a la par de las otras cosas que hemos ido platicando, pero como igual ahí, tratando de dividirlo en el tiempo, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? Sí, pues fue gracias a Rodolfo Obregón. Claro, yo empecé a hacer esta investigación sola y pues sí hizo un poco un ruido, porque no teníamos idea de cuántas obras se presentaban en los estados. Entonces, sí, pues hice como 3 publicaciones autogestivamente, y a la par estaba también la página de Teatro Mexicano, que también en ese momento estaba generando mucho ruido, y entonces ahí es donde Rodolfo Obregón me llama y me ofrece el CITRU. Yo ahí quedo como pendiente un tiempo, y luego yo le dije, oye, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sí se puede? Y ya me dijo, sí, pero sí estás titulada y todo. Sí estoy titulada. Ok, entonces sí, porque ahí había como temas, ¿no? Pero como para contratarte necesitas tener un perfil específico, y pues yo ya tenía 3 publicaciones, ya tenía la licenciatura, que no fue complicado.
Y pues siempre, nunca sabía cuándo se iba a terminar eso, parecía que era porque era como un interinato, y de repente pues llegó otro director y también me quedé, y luego otro director, y luego ya me cambiaron la documentación, y entonces ya de repente ya habían pasado 10 años y ya era parte del ciclo, ¿no? Así como que no me di cuenta en qué momento. O sea, como que sí siempre estaba como esperando en qué momento se acababa, y de repente ya, ¿no? Un día se habló mi plaza a concurso, la gané, y pues ya fue así de, aquí me voy a quedar. Fue muy raro. Y porque así nunca ha sido de cosas muy permanentes, me dio un poco de terror. Pero ha sido, sí, ¿Ese como que sería para... tu proyecto más permanente hasta ahora? Hasta, sí. Bueno, o sea, todavía tengo más años con teatro mexicano, pero digamos, el compromiso es distinto, ¿no? Ahí yo establezco los compromisos, en el sitio, pues, ¿no? Sí. Y ha sido, la verdad es que ha sido muy lindo, porque creo que hasta el momento es el único lugar donde no he tenido que, me da sentimiento, porque creo que todo lo que he conseguido ha sido pues peleando mucho, ¿no? Y creo que en el Citro es el único lugar donde no he tenido que pelear para que se reconozca lo que hago. Y eso es extraño. me da emoción, me da. Porque sí. Ay, ya. No, pues está muy bien, o sea, pues justo esas cosas nos atraviesan, ¿no? Y justo ahorita que mencionas eso, sí quisiera preguntarte, ¿consideras que esas dificultades fueron por alguna razón en específico, por el tema de ir contracorriente? O sea, ¿por qué consideras que te costó tanto trabajo? No sé si tanto trabajo, creo que soy muy afortunada, pero sí sé que tenía que gritar muy fuerte para que me escucharan, ¿no? Tenía que ver primero, yo pensaba que tenía que ver con mi edad, que era muy joven, estaba en lugares, hablándole a la gente, pues ya con mucha trayectoria, y sí, afortunadamente siempre fui muy cínica y muy, sí, como que sin mucho protocolo, entonces podía decir las cosas, ¿no? Y eso me generaba que fuera una persona incómoda, en general, ¿no? Y entonces, pues a nadie le gustan las personas incómodas. Entonces, como que también siento que ahí había una tensión extra. Entonces, ya después, más grande, y conforme vas viendo como tu trayectoria con otros compañeros y tal, sí te das cuenta que sí hay una cosa de género que yo realmente no había percibido. Lo percibí yo creo que hasta como después de los 30 y tantos, ¿no? Donde decía, o sea, yo tengo más trayectoria que él, vamos creciendo, o sea, tenemos como la misma edad, hemos, ¿no? Crecido como a la par, pero como ciertos espacios, ciertos reconocimientos y ciertas cosas siempre eran más, bueno, pues así, ¿no? O sea, como que hubo un día que sí me acuerdo muy clarito que dije, ya sé por qué la gente se ama, ¿no? O sea, como que sentí esa sensación desagradable, que yo trato como de realmente no pensarla mucho, cuando sientes que justo que no se valora trabajo en la dimensión y que hay gente que pasa por encima. Yo como que me tumbo el rollo y trabajo con quien quiere trabajar conmigo, y abro siempre he abierto mis propios espacios, como que no me detengo a que me den permiso, o sea, ¿no? Yo voy por mí, como yo vaya. Y pero me acuerdo un día así muy clarito haberlo sentido así de, ya sé por qué la gente se amarga, ¿no? Sí, es feo. Pero, y de repente sí me parece que así la cosa de género atraviesa un poco eso. Pero insisto, o sea, yo no diría que fue difícil, porque
porque siempre tuve mucha suerte de poder escoger con la gente con la que trabajaba. Nunca he trabajado en lugares que me sean incómodos. Sí, no, la verdad es que he sido como muy afortunada en eso y abriendo mis espacios, ¿no? O sea, entonces como que es difícil que te puedan correr en un espacio que tú te inventas. Entonces, eso creo que ha sido como algo muy, muy valioso. Y un poco también por eso llegué al Citru, porque me inventé este espacio de los anuarios. Pero ya una vez llegando ahí, con todos los problemas que hay en una institución, que por supuesto los hay, pero sí he sentido que cuando he ganado cosas, pues han sido concretamente por méritos, ¿no? Y eso, pues, se siente padre. Oye, ¿y cómo has llevado todo eso a la par de, por ejemplo, otras áreas que también llevas, por ejemplo, como la producción escénica o la dramaturgia, que también escribes obras? Creo que más bien la pregunta te diría, ¿cómo has tratado de organizarte todos estos años haciendo tantas cosas? No sé, es como, por eso decía lo del principio, ¿cómo? ¿Cómo? Un poco lo mezclo todo, siempre está todo como muy mezclado, ¿no? O sea, como casi siempre tenía como un mismo equipo de trabajo en una cosa y otra. Realmente nunca he trabajado sola, siempre he tenido cómplices, ¿no? Acompañantes, asistentes, ¿no? Mucha gente alrededor, equipos de trabajo que afortunadamente al principio me costaba más trabajo. Bueno, pero eso tú lo sabes, tú tienes un muy buen equipo de trabajo. Sí, pero también para hacer tanta loquera hay varias metodologías. Pues yo sí soy muy caótica, sí, no, ni sabría cómo decirte, sí, soy muy caótica, junto todo voy caminando y pues nada más voy como separando, o sea, como muy ordenada en mi agenda, eso sí, ¿no? Como en tiempos. Además como que no puedo hacer una sola cosa, o sea, me canso de cierto tipo de pensamiento, que por ejemplo escribir un artículo o algo así necesita cierto tipo de atención. Me canso de eso y me pongo a hacer presupuestos y hasta me relajo. No cambiar cambiar el chip, ajá. Entonces como que sí, pero cada vez, eso sí tiene que ver un poco con la edad, ¿no? Cada vez uno puede hacer menos esas cosas, necesita más tiempo para el descanso, ¿no? Que antes igual como que ¿cómo se dice? Lo menospreciaba un poco, ¿no? O no le ponía tanta atención al asunto del descanso. Pero pues lo que sí tengo como muy bueno es que me concentro muy rápido, muy fácil, y entonces puedo trabajar como muchas horas muy concentrada y avanzo muy, muy rápido, ¿no? Y resuelvo como muchas cosas. Entonces, sí, pues sí, siempre he estado haciendo como 2, 3 cosas al mismo tiempo. Ahorita estoy más concentrada en la investigación, justamente tengo más proyectos de investigación y entonces pues me absorbe más tiempo. Y realmente no estoy haciendo prácticamente nada de producción y eso. Pero, por ejemplo, empecé a escribir, ese sí es un dato chistoso. Yo escribía en la facultad, ¿no? Estaba en dramaturgia, pero cuando empecé a trabajar en el Festival de la Joven Dramaturgia ya y después a dirigirlo, dejé de escribir. Entonces, hasta que me salí del festival, donde ya dije, ya entrego, ya. Lo retomaste. Lo retomé y no me había dado cuenta hasta justo en el festival pasado que me invitaron para coordinar las mesas y era la primera vez que iba siendo también ya autora, ¿no? Muy raro. No escribo mucho, escribo poquito, pero realmente es muy reciente que empecé a escribir de nuevo. Oye, pues ya orientándonos hacia la parte final de este podcast, quisiera hacerte unas últimas preguntas ahí hiladas. De todo lo que involucra hacer teatro, de tu trabajo, ¿qué es lo que menos te gusta? ¿Menos? Ajá. Y también, ¿qué es lo que más te gusta?
Bueno, lo que más me gusta es fácil, es ver teatro, ¿no? Ver teatro y convivir con gente que quiero y admiro, como tú y como tantas personas. O sea, eso ha sido muy gratificante. Lo que menos me gusta también tiene que ver con la parte humana, ¿no? Que a veces nos descuidamos a nosotros y a los otros, en cómo nos relacionamos a veces. Eso me cuesta trabajo, ¿no? Cuando nos vamos con las ideas simples y en vez de justo hacerle el nombre de nuestra profesión de artistas y de gentes de humanidades, de complejizar y profundizar en los temas, a veces nos vamos por la parte más superficial, ¿no? Lo veo pues en las redes, con ciertas discusiones entre el gremio, que sí es cierto que no, si bien no hay que tomar en serio las discusiones en las redes, sí son un termómetro de cómo estamos reaccionando, de cómo eso me entristece. Que no nos podamos poner de acuerdo en algunas cosas, que dejemos pasar abusos porque entre nosotros mismos no podemos dejar envidias o rencores, que además son, la verdad es que no son, ni siquiera son personales en realidad, y las hacemos personales. Eso es como lo que menos me gusta. Oye, en todo tu camino, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor, no sé. Uno que recuerdes y que digas, esto que me dijeron fue una tontería o comprobé que estaba equivocadísimo. No, claro, Gonzalo Valdés Medellín me dijo, calladita te ves más bonita, por supuesto. Está públicamente. Definitivamente. El peor consejo. Sí, es fácil. Lo tengo aquí, dices. Oye, ¿y el mejor? Uno que recuerdes, a lo mejor fueron muchos, pero uno que digas, este que me dieron fue muy valioso, lo aprecié mucho. Como consejo, así que me digan, haz esto o no hagas esto. O una sugerencia, o algún dato valioso, una reflexión que te hayan dado y que dijeras, esto me ayudó mucho y se lo agradezco mucho a tal persona. Pero es que ahí sí han sido tanta gente, o sea, y de diferentes maneras, ¿no? O sea, por supuesto Luis Enrique Legón, que fue siempre fue un apoyo constante en mi vida, que también extraño mucho. Fernando de Ita también, ¿no? También a veces tenía malos consejos, pero también a veces buenos. Mario Espinosa también ha sido una persona que ha aprendido muchísimo y que todo el tiempo, ese sí todo el tiempo me da consejos, no sé si bueno o malo, pero todo el tiempo tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. No se preocupa por mi futuro más que yo. Así, te tienen que pagar más, y yo así, no pasa nada. Es una persona muy preocupada por los demás, y eso también más bien se lo he aprendido mucho, porque luego yo soy medio despistada. Y eso sí, no me lo ha dado como consejo, pero sí se lo he aprendido a Mario. Patricia Estrada, obviamente. Muchos consejos que nos hemos dado mutuamente y nos cuidamos mutuamente. Karina Eguía, Ana Lucía Ramírez. Sí, pues. A todos les aprendo. A todos les aprendo. Les robo cosas. Oye, pues ya a lo largo de estos minutos hemos estado platicando, yo te estaba haciendo distintas preguntas, pero ahora la pregunta sería, si tú tienes una pregunta, ¿hay alguna pregunta o inquietud que Alejandra Serrano tenga hacia mí, hacia Alan o hacia Voy al Teatro que quisieras hacer? No, bueno, sí te lo he dicho, así como cómo hacen para hacer tantas cosas, ¿no? Digo, yo me lo respondo también, creo que es parte del hacer equipo, creo que ha sabido hacer un buen equipo, pero siempre me sorprendo, o sea,
cuando ya siento que tu plataforma es como muy vasta, siempre hay un nuevo proyecto, una nueva cosa más. Incluso esto de los podcasts, o sea, yo no sé cómo mantienen el ritmo de eso. Esa sería la pregunta, al ritmo. Sí. Híjole, a la respuesta entonces sería honestamente muy técnica, ¿no? Digo, además del tema del equipo, que nos disciplinamos mucho al calendario. Y es así de, si quedamos que esto sale tal día, sale tal día. O sea, así a veces lo logramos con mucho tiempo, a veces estamos corriendo, pero nos hemos comprometido a cumplir, sobre todo en tiempos, en forma también, pero particularmente en tiempos, que eso es lo que luego de pronto a las personas se nos hace fácil como ir recorriendo, ¿no? No, ¿saben qué? Démosle otras 2 semanas, o mejor para el próximo mes. Nos hemos puesto esa disciplina de cuando se programa, sale, ¿no? Y obviamente hacemos nuestras programaciones con mucho tiempo. Desde decir, este proyecto sale el próximo mes hasta esto sale el próximo año, ¿no? Pero como eso, o sea, tal cual hace una disciplina al calendario y de decir, no procrastinaremos. Tremendos, ¿no? Tremendos. Muchas felicidades. Y especialmente quiero aprovechar y dar las gracias por este espacio de dramaturgia que están creando, porque sí fue un hueco, quedó ahí un vacío después de dramaturgia mexicana, muy fuerte, y que ahora se va a estar recuperando, y hacía mucha falta y lo agradezco también como parte de la comunidad. Muchas gracias. Es un proyecto que nos tiene muy felices y muy nerviosos al mismo tiempo. Fíjate, lo voy a confesar, que un poco nos puede dar ahí como angustia como la expectativa que puede haber dado este gran antecedente o este gran hueco, ¿no? O sea, y hoy lo estamos haciendo de la mejor forma que conocemos, pero aún así sabemos que era algo muy anhelado, que se recuperara, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces esperamos que eso aterrice muy bien en los creadores, y si no, pues lo hemos ido mostrando con los otros proyectos, los vamos evolucionando, ¿no? O sea, sale la primera versión, les escuchamos mucho, hacemos mejoras, hacemos cambios, ¿no? Pero entonces que nos acompañen en ese camino a que crezca, que se mejore, a que se perfeccione y que sobre todo se conserve. Entonces, pues gracias por compartir esto, Vale. No, gracias a ti, y espero sigamos compartiendo camino, que siento que todavía le falta un largo trecho. Voy al teatro, que apenas está arrancando, y me emociona mucho poder estar cerca. Sí, esperemos que sí, que podamos seguir colaborando en un montón de cosas como ya lo hemos hecho. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí, por compartir tu vida, tu profesión, tu oficio, tu corazón, tus tiempos, todo, ¿no? Tu alma. Gracias por compartírnoslo. La gente que haya empatizado contigo, que te quiera seguir, contactar, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? Correo, redes, ¿cómo podría? En Instagram estoy como @teatromexicano, y en Facebook Alejandra Serrano. Ahí está, ahí me encuentro. Muy bien, buenísimo. Oye, pues muchas gracias nuevamente, gracias a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron. Compartan estos materiales, se los agradeceremos mucho, mucho. Estamos en la recta final de esta temporada del 2023 y pues nos encontramos en un siguiente episodio. Gracias. Chao. Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.